Para hablar del tema de vigas T es necesario realizar primero una pequeña introducción sobre la importancia de este tipo de elementos para luego mirar las especificaciones de diseño y de dimensionamiento que nos da la norma sismo resistente colombiana para finalizar deduciendo las ecuaciones de diseño de este tipo de elementos. En este punto podemos decir que el sistema de vigas T es el más eficiente para cubrir luces muy grandes, que van desde los 10 hasta los 24 metros sin ningún tipo de apoyo intermedio y con la capacidad de soportar cargas grandes, cargas tan altas como las de bodegas o puentes, resaltando en este caso como ventajas las grandes luces que soportan estos elementos sin ningún tipo de apoyo. Cuando tenemos luces un poco más pequeñas pueden soportar cargas grandes y esto nos da una mejor relación beneficio-costo en cuanto a la cantidad de material que se utiliza versus la carga que soporta. Adicionalmente, las vigas T nos permiten una prefabricación y agilidad a la hora de instalación. Finalmente, existen las vigas T pretensadas que evitan grietas y pues adicionalmente están protegiendo muy bien el acero de refuerzo, obviamente cumpliendo con unas especificaciones que nos brinda la norma de construcción sismo resistente. En este caso, en su capítulo C812 o en el numeral C812.1 nos dice que las vigas T en un sistema de vigas, es decir, como lo vemos aquí en el esquema donde tenemos varias vigas T una junto a la otra, podemos decir que en su construcción el ala y el alma deben construirse monolíticamente como una sola unidad, o de lo contrario deben estar efectivamente unidas entre sí. Adicionalmente nos menciona que el ancho efectivo de la losa usada como ala en las vigas T no debe exceder un cuarto de la luz de la viga y el ancho sobresaliente efectivo del ala a cada lado del alma no debe exceder ni 8 veces el espesor de la losa o la mitad de la distancia libre de la siguiente alma. ¿Cómo traducimos eso gráficamente? En el esquema vemos entonces la traducción de lo que nos menciona la norma. Los parámetros de dimensionamiento nos dicen que el ancho de la aleta B debe ser menor o igual a un cuarto de la longitud de la viga, teniendo pues en este caso la longitud en el sentido perpendicular al ancho del ala. De igual manera nos dice que para el dimensionamiento el ancho del ala B debe ser menor o igual a 16 veces el espesor T, que lo indicamos aquí, más el ancho del nervio o del cuerpo de esta viga T. Finalmente, el otro parámetro de dimensionamiento es que el ancho de la aleta debe ser menor o igual a la separación centro a centro de las vigas adyacentes. Adicionalmente nos dice que para vigas que tienen losa a un solo lado, el ancho sobresaliente efectivo del ala no debe exceder de la mitad de un doceavo de la luz de la viga, 6 veces el espesor de la losa o de la mitad de la distancia libre a la siguiente alma, lo cual vemos aquí en la gráfica. Expresado matemáticamente, B, el ancho de la aleta de una viga con losa de un solo lado del cuerpo central y que hace parte pues de un sistema monolítico de vigas T, el ancho de esta aleta final debe ser menor o igual que un doceavo de la longitud de la viga más B', que es el ancho del nervio, debe ser menor o igual que 6 veces el espesor de la losa más el ancho del nervio y debe ser menor o igual que la mitad de la distancia libre hasta la siguiente viga más el ancho del nervio. Esto es la distancia que hay de este punto a este otro más el ancho del nervio. Para el caso de vigas aisladas en las que solamente se utiliza la forma T para proporcionar con el ala un área adicional de compresión, esta debe tener un espesor no menor que la mitad del ancho del alma y un ancho efectivo no mayor a 4 veces el ancho del alma. Aquí lo vemos en la gráfica expresado matemáticamente. B debe ser menor o igual que 4 veces el ancho del nervio, B', y el espesor de la aleta debe ser mayor o igual que la mitad del nervio. Vemos entonces la aplicación de estas vigas T, por ejemplo, en una losa aligerada, donde tenemos el armado de las nervaduras o los nervios o el cuerpo de la viga T y el ancho del ala correspondiente, siendo esta pues la mitad de la distancia que hay con la separación entre nervio y nervio de cada una de las vigas T. Ahora bien, para el dimensionamiento la norma pues
ya lo sabemos a través de sus tablas del capítulo C9, nos indican los espesores mínimos o las alturas mínimas H de losas nervadas o vigas en una dirección, en este caso vigas T o losas nervadas, dependiendo si están simplemente apoyadas, si tienen uno o dos extremos continuos o si tienen un extremo envoladizo, siendo este pues un rango óptimo para empezar el predimensionamiento. Nos pasamos entonces a las ecuaciones, donde es necesario recordar los conceptos de profundidad del eje neutro, ancho de la viga, altura de la viga, altura útil de la viga, acero de refuerzo y cuantía, teniendo en cuenta que se pueden dar los tres siguientes casos. El primer caso es aquel donde la profundidad del bloque de compresiones y el eje neutro quedan dentro de la aleta. El siguiente caso pues es donde la profundidad del eje neutro y el bloque de compresiones coinciden con el ancho de la aleta, y finalmente el último caso es donde la profundidad del eje neutro y la profundidad del bloque de compresiones ya quedan por fuera de la aleta y quedan dentro del nervio. Para este primer y segundo caso, donde la profundidad del bloque de compresiones y el eje neutro quedan dentro de la aleta, la sección puede estudiarse como una sección rectangular de dimensiones B por D, donde B pues, es el ancho total de la aleta y D la altura útil de toda la viga. Entonces reemplazaríamos el diseño de una viga T por el diseño de una viga rectangular de dimensiones B, ancho de la aleta, y D, altura útil de la viga. Ahora, para el caso donde la profundidad del eje neutro es superior al espesor de la aleta y queda dentro del nervio, el momento último de falla se compondría de dos partes: los momentos resistentes últimos de las zonas de las aletas y los momentos resistentes últimos de la zona del nervio. Definimos entonces a partir de este esquema la armadura total a tracción A sub S como esta fracción de acero correspondiente al total de la viga T, A sub SF la armadura a tracción correspondiente a la compresión en las aletas y A sub S menos A sub SF la armadura a tracción correspondiente a la compresión en la zona del nervio, también definida como A sub SW. Si nosotros definimos entonces el momento en la zona del nervio, podemos decir que M sub NW corresponde al momento del nervio, es igual a la compresión .85 F' sub C por la profundidad del bloque de compresiones A por el ancho del nervio, en este caso sería el valor de B', multiplicado por el brazo del par interior resistente, D menos A medios. De igual manera, si nosotros miramos el momento de la zona del nervio debido a la tensión, sería igual a la tensión última multiplicado por el brazo del par interior resistente, y esa tensión última sería equivalente al área de acero correspondiente al trabajo en compresión del nervio, A sub S menos A sub SF, multiplicado por su fluencia y por el brazo del par interior resistente, D menos A medios. Y para el caso del momento en la zona de las aletas, este estaría definido de acuerdo a cómo aparece aquí en la figura, es decir, esta zona sombreada de las aletas. Allí el momento por compresión sería el equivalente a .85 F' sub C multiplicado por la distancia correspondiente de las aletas, es decir, el ancho total de la aleta B menos el ancho del nervio B' multiplicado por T, que sería la profundidad de compresión, y multiplicado por el brazo del par interior resistente D menos T medios. En el caso de la tensión, miraríamos que el momento correspondiente a las aletas sería igual al área de acero que trabaja con las aletas, A sub SF, multiplicado por su fluencia Fy y por el brazo del par interior resistente D menos T medios. Al igualar estas dos ecuaciones, pues vamos a poder determinar el área de acero correspondiente a las aletas, A sub SF, como la relación que hay entre la compresión del concreto, .85 F' sub C, por B menos B', el área de las aletas en compresión por su espesor, dividido la fluencia del acero. Esto significa que al final vamos a tener un momento que quedaría definido para toda la viga T como la sumatoria de los momentos de la aleta y del nervio, es decir, M sub NW
que corresponde al momento del nervio, y M sub NF, que correspondería al momento de la aleta. Todos multiplicados por los coeficientes correspondientes, es decir, el coeficiente de flexión 0.9 para reducción de la resistencia, y este phi que correspondería a la mayoración de carga, o en este caso factor de mayoración del momento, que al expresar matemáticamente lo podríamos definir como phi multiplicado por 0.85 f' sub c, que sería el valor de compresión del concreto, multiplicado por el área del nervio y por el brazo del par interior resistente de menos a medios, más el área de las aletas B menos B' multiplicado por su espesor T por el brazo del par interior resistente de menos T medios. De igual manera, si nosotros miramos el momento debido a la tensión, este se define por el factor de reducción phi multiplicado por el área de aceros correspondiente al trabajo de compresión del nervio, es decir, A sub S menos A sub SF multiplicado por su fluencia y por el brazo del par interior, más el área de aceros correspondiente al trabajo de las aletas, A sub SF multiplicado por su fluencia y su brazo de par interior. Finalmente, debemos garantizar que la armadura va a estar en fluencia antes de que el concreto falle, y para esto pues se calcula una cuantía máxima de diseño, la cual no debe exceder la correspondiente a la deformación unitaria del acero de refuerzo en secciones controladas por tracción, tanto para la zona del nervio como para la zona de las aletas. Matemáticamente hablando, pues lo expresamos como una cuantía máxima de diseño que debe ser igual a una cuantía total, es decir, la suma de cuantía de acero de refuerzo por las aletas y acero de refuerzo por el alma, más la relación de cuantía total y cuantía balanceada multiplicada por esa cuantía de las aletas. Recordando entonces que para determinar la profundidad del bloque de compresión del concreto se utiliza la ecuación de KU por D igual a 1.18a, que sería la profundidad del bloque de compresión del concreto. Adicionalmente a la armadura principal calculada pues de acuerdo a las ecuaciones que vimos anteriormente, se debe colocar una armadura en las aletas en dirección ortogonal a la luz principal, es decir, miramos las aletas como pequeños voladizos, y esta armadura transversal o esta armadura en las aletas en la dirección ortogonal pues se calcula de acuerdo a valores mínimos recomendados por la norma.